Ok, ahora estamos de vuelta con un nuevo stream totalmente diferente, entonces ya aquí no deberíamos tener esos problemas que estamos viendo. Vamos a ver, tenemos 8 personas viéndonos actualmente, si nos pueden decir en los comentarios qué tal, si se ve, aquí igual estoy monitoreando y parece que ya ahora sí estamos en el aire y estamos bien. Entonces esperemos que esos problemas que teníamos ya no nos vuelvan a quejar. Entonces, estábamos viendo aquí eh, con el doctor Juan, y estábamos hablando que este es un nuevo show, piénsalo bien, y que va a ser un show semanal, ¿verdad? Y todos los miércoles a esta misma hora, a las 11 de la mañana, hora de New York, en Centroamérica son las 9 de la mañana, Colombia a las 10 de la mañana, igual que México. Y vamos a estar aquí los miércoles tratando diferentes temas. Ahora, por ejemplo, el de la siguiente semana va a ser sobre la flojera espiritual. Vamos a hablar temas de moralidad y en general sobre cómo defender nuestra fe. Y eso es justamente temas apologéticos y relevantes el, para nuestra cultura actual. Entonces, el programa vamos a conversar sobre un tema. Hoy tenemos justamente temas de la resurrección. Y al final vamos a tener sus preguntas. Para poder hacer una pregunta, lo único que tienes que hacer es poner en tu comentario, en la sección de comentarios, pregunta y luego seguir tu pregunta. Para así nos facilita el poder identificar tus preguntas entre todos los comentarios y que tenga más probabilidades de justamente realizarla aquí al aire. Y entonces, excelente, ya tenemos una confirmación de que se está viendo y entonces seguimos adelante. Aquí esas cosas pasan, estamos en vivos y este es el lanzamiento, entonces vamos a ver qué tal nos sigue todo. Y hoy justamente vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Estamos en Semana Santa. Sí te honro con tu expertise para que veas que funcionó el, el entrenamiento del lunes cuando estaba ahí casi sin bañar y todo, pero en vivo, pero funcionó. Aquí tenemos a Roberto Lozano, un gran amigo de Norman Geisler International Ministries, que Dios te bendiga también enormemente. Está Maggie en Facebook. Y bueno, excelente. Ahora sí estamos en vivo. Tenemos 15 personas viéndonos actualmente. Y vamos a hablar hoy justamente de la resurrección. Y este es un tema muy importante, especialmente cuando estamos en el momento en el que estamos. Dice Pablo en 1 Corintios 15: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Y entonces vemos que Pablo pone la fe cristiana en el fundamento de la resurrección, ¿verdad? Y si Jesús no resucitó, dice, la fe de ustedes es inútil. Entonces todo lo que hacemos que sea con base a nuestra fe es inútil si Jesús no ha resucitado. Y esto cuenta el tiempo que dedicamos a la iglesia, el tiempo que dedicamos al estudio bíblico, el tiempo que invertimos nosotros haciendo esos contenidos y más. Todo eso es inútil si Jesús no ha resucitado. Pero obviamente la conclusión es diferente porque Jesús sí resucitó y eso hace que todo tenga sentido. Entonces, así de importante es la resurrección, que además también es algo que separa la creencia cristiana de muchas otras más, y es que depende de un hecho histórico que se puede verificar, se puede estudiar. Y Dios, al hacer esto, no simplemente quiso dejar una idea, alguna filosofía en el aire, sino que la basó en un hecho histórico como es la resurrección. Y continúa Pablo hablando de que si Jesús no resucitó, entonces comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. Nuevamente, si nada de lo que hacemos tiene sentido, entonces simplemente podemos hacer lo que se nos pegue la regalada gana, porque no tiene sentido. Pero nuevamente, como Jesús sí resucitó, entonces sí hay un sentido para nuestra vida, sí hay un propósito para nuestra vida y sí hay una razón por la cual hacemos todas las cosas. Entonces ese es el tema de hoy, nada más y nada menos, quizás el tema más importante del cristianismo en que se centra todo. Y vamos a empezar de esta manera con el doctor Juan. Entonces, la primera pregunta que podríamos tener es, bueno, ¿y cómo sabemos que realmente la resurrección ocurrió? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos, ya que eso es tan importante
y es un aspecto tan relevante en nuestra fe, ¿cómo podríamos saber que esto ocurrió? Eso es una excelente pregunta, Diego. Y es la pregunta que todo el mundo debe hacerse. ¿Cómo sabemos que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico real que aconteció? Cuando se hacen preguntas de esa índole, la respuesta depende de qué nivel de evidencia demanda la persona que está haciendo la pregunta. Porque para algunas personas, si la palabra de Dios lo dice, es suficiente evidencia. Todos nosotros lo que aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios, que es la palabra inspirada e inerrante de Dios, para nosotros, ¿cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Pero hay personas que demandan un nivel de evidencia más alto, ya que no necesariamente creen que todo lo que la Biblia dice es verdad o que quizás nada de lo que la Biblia diga sea verdad. Entonces, para las personas que dudan de la Biblia como una fuente autoritativa de historia y de contenido real, ¿qué hacemos? ¿Cómo contestamos? ¿Dónde buscamos la evidencia? ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? Y quiero presentarles en esta mañana un acercamiento racional, lógico, histórico para la resurrección de Jesús. En el mundo nuestro de la apologética, la filosofía, la defensa de la fe, se llama el acercamiento de verdades mínimas. Y es una manera de abordar este tema para aquellos que demandan un nivel de evidencia extra bíblico para creer que esto es un evento que realmente sucedió. Y este acercamiento toma en mente dos criterios que limitan bastante lo que podemos usar como evidencia. Reducimos la evidencia solamente a aquella evidencia que primero tiene un fuerte apoyo evidencial. Es decir, reducimos la evidencia solamente a aquella evidencia que podemos verificar y confirmar y está bien establecido como algo documentado. Es decir, no vamos a apelar a ningún documento extraño, elusivo, ningún documento que nadie ha visto o que ya no se encuentra o que no podemos fácilmente acceder, sino documentación que realmente está ahí para que todo el que la quiera ver lo entienda y lo busque. Y también el segundo criterio es que vamos a limitar la evidencia solamente a datos que son aceptados por prácticamente todos los especialistas en el tema, aún los escépticos. Cuando reducimos la evidencia a esas limitaciones, eso produce dos resultados. El primero es que la evidencia que se presenta es muy difícil de controvertir. Y segundo, la evidencia que se presenta, aunque sea de cantidad menor, es de calidad mayor, superior. Entonces, considerando eso, hay cinco verdades que podemos establecer de esta manera, con este criterio, apelando a esta rígida estructura de razonamiento y de evidencia. Y esas cinco son las siguientes. Primero, Jesús murió crucificado. Y esto es importante. Es importante porque aunque lo que queremos demostrar es la resurrección de Jesús, su crucifixión es importante. Porque si Jesús no muere, de nada hacemos hablando de una resurrección de una persona que no ha muerto. Algunas personas inclusive dudan hasta que Jesús haya existido. Pero de nuevo, esas personas no son ni siquiera una minoría en el campo académico, en el campo erudito, aún de los propios escépticos. La historia documenta que Jesús murió crucificado. Y para aquellos que vamos a compartir toda una presentación de diapositivas con aquellos en forma de PDF, con aquellos que la soliciten en nuestro canal de Reasons for Hope ES por Facebook. Usted lo solicita y nosotros le vamos a proveer
de toda la documentación de lo que les estoy hablando, pero por razones de tiempo no les voy a dar todos los detalles, sino simplemente una pincelada por encima de la evidencia. La evidencia de que Jesús resucitó de los muertos está documentado, por ejemplo, por el historiador Josefo. Josefo es un personaje interesante de la historia porque era judío, pero escribía historia para los romanos. Está bien documentado por Tácito. Tácito era un famoso historiador romano que escribió muchísimo y es muy fidedigno. Está corroborado por Luciano de Samosata, que también era tremendo historiador, uno de los padres de la iglesia, una persona que realmente dejó documentado el hecho de que Jesús murió crucificado. Y entre tú y yo, la mayoría de las personas no dudan de la crucifixión de Jesús, porque todo el mundo tiene que morir de alguna manera, y si a él lo mataron, pues lo mataron, y si lo crucificaron, lo crucificaron. Pero habiendo establecido esa verdad, que es prácticamente indiscutible, la segunda verdad pasa a ser bastante significativa. Y es que los discípulos de Jesús creían que resucitó. Importante que nosotros lo veamos. Los discípulos de Jesús están. Bueno, hay mucha documentación histórica, pero piense por un momento en esto. Estos hombres eran cobardes. Estos hombres, cuando Jesús fue arrestado, todos salieron corriendo. Pedro negó a Jesús 3 veces que conocía a Jesús. Lo negó. Yo no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Y de repente algo pasa. Y en cuestión de días, estos mismos hombres que salieron huyendo y que eran cobardes, ahora están predicando a un Cristo resucitado y lo están haciendo arriesgando su vida. Y todos los discípulos, menos uno, está documentado que murió como mártir. O sea, lo mataron por decir que Jesús había resucitado. Estos cobardes, si Jesús no hubiese resucitado, más nunca hubiésemos escuchado más nada de ellos. Y si hubiésemos escuchado algo, no hubiese sido algo que hubiese puesto su vida en peligro. Eso es evidencia de que esta gente vieron a Jesús resucitado. Además, lo documenta la historia, lo que este testimonio. Clemente es uno de los historiadores que narra precisamente acerca de esto. Es más, hay hasta un erudito ateo llamado Gerd Ludemann, que es escéptico. Él mismo dice lo siguiente, y esto es un testigo hostil. Los testigos hostiles son muy fuerte argumento porque son personas que están diciendo algo que realmente no es benéfico o no es beneficioso a la postura que ellos sostienen, pero son honestos y como son honestos lo tienen que decir. Gerd Ludemann dijo, se puede tomar como una verdad histórica que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús, donde Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Cuando un escéptico, ateo, un erudito historiador te dice esto, es porque ya no hay cómo evitar esa conclusión. La tercera verdad, para ir avanzando, Pablo, el perseguidor de la iglesia, sufrió un cambio repentino. ¿Qué provocó ese cambio? Como un hombre que iba persiguiendo a los cristianos para matarlos, para arrestarlos, porque pensaba que esto era todo un fraude. De repente es un cristiano predicando el evangelio y la resurrección de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Cómo un hombre cambia de postura tan drásticamente? Y un hombre sumamente educado, a los pies de Gamaliel, hebreo, fariseo, o sea, un hombre celoso de la verdad. Por eso, al no creer que Jesús es el Mesías y ser celoso por la verdad, hizo todo lo que pudo por callar esa mentira, hasta que de repente lo vemos predicando al Jesús que él mismo estaba persiguiendo. ¿Qué provocó ese cambio? Que provocó únicamente un encuentro con Jesús.
Y ese encuentro y esa conversión y ese testimonio está más que documentado en la historia. Clemente de Roma, Policarpo, Tertuliano, Dionisio de Corintio, Orígenes, apóstol Pablo. Además, obviamente que Pablo y Lucas también hablaron de lo mismo. En la cuarta verdad que quiero compartir con ustedes es que Santiago, el escéptico, era hermano de Jesús y él también sufrió un cambio repentino. Piensen en eso por un momento. Santiago, hermano carnal de Jesús. Durante la vida de Jesús y su ministerio, Santiago no creía que Jesús era el Mesías. No lo creía. Estando Jesús vivo, predicando, Santiago no lo creía. Muere Jesús. Y al poco tiempo, ¿dónde encontramos a Santiago? Pastor de la iglesia en Jerusalén. La iglesia más importante para la fe cristiana, estableciéndose al principio. La primera iglesia del cristianismo. Pastor de esa iglesia. ¿Qué pasó? Obviamente Santiago tuvo que haber sufrido un trauma grandísimo, haber visto algo que lo sacudió de ser un escéptico y lo transformó en un creyente fiel. ¿Qué fue lo que provocó esto? Obviamente que vio a Jesús resucitado. Y eso está documentado por Josefo, Egésipo, Clemente de Alejandría, Eusebio, todos estos historiadores, además de la Biblia, obviamente. Hay hasta un testigo hostil también que podemos apelar en este punto. Reginald Fuller, un erudito crítico, dice: necesitamos tal apariencia para poder justificar dos cosas: la conversión de Santiago del escepticismo y su elevación al pastorado de la iglesia en Jerusalén, el centro del cristianismo antiguo. Entonces, hasta los eruditos hostiles, escépticos, admiten que esta es la única manera de explicar lo que le pasó a Santiago. Y finalmente tenemos una tumba vacía. Y hay demasiada evidencia a favor de una tumba vacía. Está el factor Jerusalén. Si la tumba no estaba vacía, lo único que tenían que hacer los fariseos y los escribas y todos esos líderes religiosos que mataron a Jesús era producir el cuerpo. Y se acabó toda esta historia de que Jesús había resucitado. Hubieran convocado a todo el mundo a la tumba y le hubieran enseñado el cadáver. ¿Qué resucitó de qué? Míralo ahí. Está el testimonio de los propios enemigos. La propia gente en ese tiempo tuvieron que inventar una historia de que el cuerpo se lo habían robado. ¿Para qué? Para justificar una tumba vacía. Tenemos el testimonio de las mujeres. Tenemos mucha evidencia de que la tumba estaba vacía. Está bien documentado el hecho de que la tumba estaba vacía. Y cuando tomamos todas estas cosas y las combinamos, mira, el propio William Wand, historiador de la Universidad de Oxford en Inglaterra, habla de este tema. Dice: mire, toda la evidencia estrictamente histórica que tenemos favorece la tumba vacía. Y esos eruditos que los rechazan deben reconocer que lo hacen basándose en cualquier cosa menos el fundamento de un acercamiento científico a la historia. Tenemos un historiador diciéndote: mire, el que rechace que la tumba esté vacía no lo hace por razones históricas. Lo hará porque no le conviene o por alguna otra razón. Pero la historia científica, la historia dice que esa tumba estaba vacía. Entonces, ese es el acercamiento. Son 5 verdades. Pero cuando combinamos esas 5 verdades, creo que el caso que presentan es irrefutable. Jesús murió crucificado. Los discípulos fueron transformados porque lo vieron resucitado. Pablo fue transformado porque lo vio resucitado. Santiago fue transformado porque lo vio resucitado y la tumba estaba vacía. ¿Qué hacemos con esas 5 verdades? Yo creo que la evidencia es clara que Jesús tenía razón cuando Jesús dijo que él era la resurrección y la vida y que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el caso. Esa es la manera en que podemos saber que Jesús resucitó de los muertos. Además de que la Biblia lo confirma.
Hay todo un caso histórico que podemos hacer a favor de la resurrección de Jesús, Diego. Wow, excelente. Y es muy importante, ¿verdad? Recordar a las personas que nos están viendo que estos hechos mínimos, estas verdades mínimas de las que hablas, son verdades aceptadas por historiadores, incluso escépticos, ¿verdad? Que no aceptan la resurrección, que incluso pueden estar en contra del cristianismo, pero que bajo los métodos históricos realmente son innegables porque están tan fuertemente establecidas que, como decías, en un buen ejercicio profesional de la historia no se pueden negar. Y eso es súper importante. De hecho, Miley Kona también habla de cómo Pablo es una de las fuentes quizás más fuertes que tenemos, porque él era hostil, ¿verdad? Como comentabas, y de hecho hasta perseguía a los cristianos. Y de un momento a otro tenemos que más bien es uno de los líderes de la iglesia primitiva, y que también tenemos que él certificó el mensaje que él predicaba con los apóstoles líderes de la iglesia en Jerusalén. Esto está en Gálatas. Y es donde Pablo está diciendo, yo les llevé el mensaje que yo estaba predicando a ellos y ellos comprobaron que era el mismo mensaje y era justamente la resurrección de Jesús. Amén. Entonces, Juan, te cuento, tenemos ahorita 50, 60 personas que nos están viendo y los animo a ustedes que nos están viendo a que puedan compartir este stream para que podamos seguir haciendo el espacio, para que más gente se pueda ver beneficiada de esto. Recordarles que al final vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas y lo único que necesitan hacer es escribir pregunta en el comentario para que así lo podamos identificar más fácil. Aquí un saludo a Daniel Salomón, que de hecho nos dice, bueno, además lo vieron 500 personas. A Jesús Durán, Martín Villalba, excelente el espacio, excelente crack, que ahora me comentó y nos pidió que lo saludáramos. Javier Reano dice saludos desde Barranquilla, Colombia. Elías, que también está conectado, Rosa Martínez, Sabeay Enzo Perisco, Carquesá, excelente. Entonces, ahora, lo que nos acaba de presentar es un caso a favor de la resurrección. Sin embargo, hay muchas personas que dicen, bueno, sí, pero es que eso no ocurrió por tal razón y pueden dar una entre 5 razones. Por ejemplo, una muy famosa es la teoría del desmayo, que dice, bueno, Jesús realmente no murió solamente, ¿verdad? Por el componente físico de lo que había sido los látigos, este, todas las dolencias físicas que ya realmente se desmayó y los soldados y todo el mundo pensó que había muerto y lo bajaron. Y bueno, después ya recobró la conciencia y entonces se propagó la idea de que había resucitado. Entonces, esta también es una idea que se propone como para poder desestimar el caso que nos acabas de presentar. ¿Y qué podríamos decir ante esto? Mire, cualquier teoría, Diego, y hay varias, como mencionaste, cualquier teoría que intenta refutar la evidencia que acabamos de presentar, tiene que poder responder a toda la evidencia. Porque si la teoría es demostrada falsa por cualquiera de los puntos que acabamos de establecer, pues la teoría se derrumba. Pero piénsalo bien, porque ese es el tema y el lema de este programa. Piénsalo bien. ¿Realmente creemos que Jesús solo se desmayó en la cruz? Y por lo tanto, al haberlo puesto de regreso en la tumba, recupera su conciencia y se escapa y sigue predicando y se presenta como resucitado. ¿Realmente creemos que eso es algo factible históricamente? Primero, déjeme decirle por qué eso es irracional, inverosímil, insostenible como argumento. Primero, después de los latigazos que le dieron, que casi lo matan los latigazos, después de clavarlo con clavos en las arterias principales de las manos, en los pies, después de traspasar su costado y perforar su pulmón con una espada y que salga líquido y sangre, agua y sangre. Después de todo eso, me vas a decir, mire, nada más que la infección
de los clavos oxidados, esos sucios, porque ellos no sometieron esos clavos a procesos de sanidad y de remover de ellos todo lo que es suciedad y de contaminación. No, eran clavos sucios en las manos sucias de romanos clavados. Nada más que la infección de los clavos era suficiente para matarlo si no lo mataba la crucifixión. De ahí súmale 3 días sin comer, 3 días sin tomar agua. Mire, y entonces es capaz de remover una piedra de 2,000 libras aproximadamente, sin que los soldados romanos se den cuenta, y atravesar 100 kilómetros de distancia en cuestión de minutos. ¿Realmente hay alguien que acepta que eso es una posibilidad? Tan siquiera una posibilidad. Claro que no, claro que no. Los romanos eran expertos en crucificar y matar gente. Y Jesús estaba muerto cuando lo bajaron de esa cruz. Sin duda, él estaba muerto. Además, entonces, después de todo este episodio, Jesús se convierte en mentiroso. Porque si no se murió, ¿por qué andaba diciéndole a la gente que había resucitado? De buenas a primeras, Jesús, mentiroso. O sea, no cabe, no hay forma de que esa teoría encaje con lo que sabemos históricamente. Wow, impresionante. Y me llamó mucho la atención lo que hablaba de los clavos, porque incluso hasta esos pudieran ser clavos reutilizados, ¿verdad? Y donde ya hayan crucificado a personas antes y nada más agarraban el mismo clavo, de donde ya el cuerpo quizás estaba hasta podrido y todo lo malo, lo quitaban y se los ponían al siguiente. Y entonces lo que le iba a provocar esto a Jesús era más que un desmayo. Ahora, también hay otra objeción y se conoce como la teoría de la tumba equivocada. Y entonces ellos lo que dicen es que, bueno, los discípulos, Jesús murió, está bien, ya concedemos que Jesús murió, pero entonces ahora ellos dicen, bueno, realmente los discípulos cuando fueron a ver a Jesús, ¿verdad? Y lo que se nos relata en los evangelios, que las mujeres fueron, ¿verdad? A la tumba, realmente se equivocaron de tumba. Y entonces, y como se equivocaron de tumba, fueron a una que estaba vacía. Y por lo tanto ellos pensaron que Jesús había resucitado y empezaron a, a expandir esta creencia de que la tumba estaba vacía y que Jesús había resucitado. ¿Qué piensas de esto y cuál es la verdad en este aspecto ya una vez que lo pensamos bien? Esa es una otra teoría más que igual tiene que poder responder por todo lo que sí sabemos históricamente que es cierto y fracasa miserablemente. Mire, piénsalo bien, piénsalo conmigo aquí, piénsalo bien. Estamos diciendo que los discípulos no sabían dónde estaba enterrado Jesús, que las mujeres que lo fueron a visitar esa mañana no sabían dónde estaba Jesús. Estamos diciendo que los romanos, los soldados romanos estaban cuidando la tumba equivocada, porque ellos tampoco saben en qué tumba era. Porque cuando las mujeres lleguen y encuentran una tumba vacía es porque fueron a la que estaba equivocada, pero allí estaban los soldados romanos. Entonces tampoco los soldados romanos sabían dónde era la tumba que estaba enterrado Jesús. ¿Cómo es posible si la tumba estaba sellada, inclusive sellada por el sello de Roma para que esa tumba no la viese nadie? Ahora, vamos a asumir por un momento que se equivocaron. No lo hicieron, pero vamos a asumir por un momento que Jesús estaba en otra tumba y ellos simplemente se perdieron esa mañana. Entonces, si Jesús estaba en otra tumba, quiere decir que Jesús no resucitó. Si Jesús no resucitó, ¿quién se le apareció a los discípulos? ¿Y quién se le apareció a Pablo? ¿Y quién se le apareció a Santiago? ¿Quién compartió con ellos? O sea, o está muerto o no está muerto. Y si se le está presentando a la gente, no está muerto. Entonces, decir que está en una tumba equivocada obvia e ignora toda la evidencia que tenemos de que Jesús se apareció después de muerto a todas estas personas, a más de 500 personas en una ocasión. Entonces, no tiene sentido absoluto
No es una posibilidad tan siquiera argumentar de esa manera. O sea, la evidencia histórica no tolera ese tipo de teoría. Así es. Aquí nada más una pregunta para no salirnos mucho del tema. José Pacheco justamente nos dice, bueno, ¿puedes explicar qué es el sello romano? Perdón, no escuché la pregunta de José. Si puedes explicar qué es el sello romano. Bueno, cuando había una tumba o había algo, especialmente los entierros, una tumba que por ley no se podía abrir, le ponían una pasta y a esa pasta con el anillo del gobernador más alto de ese momento en la región, se le ponía un cuño y quedaba eso, se volvía cemento y eso ya no se, si eso se abría, se rompía el cuño y ya había evidencia de que se había abierto. Y eso era para que nadie tocara esa tumba, porque por órdenes de las autoridades romanas, esa tumba no se podía abrir, bajo ninguna circunstancia. Entonces, hacerlo era pagar con tu vida, porque ibas en contra del gobierno romano y lo que ellos habían establecido. No era una práctica muy común, pero era algo que hacían de vez en cuando veían la necesidad de hacerlo. Bueno, excelente. Y esta es muy curioso como esta teoría de la tumba vacía realmente presupone que nadie en la ciudad sabía cuál era la tumba correcta. Porque hubiera sido muy sencillo nada más decir, ok, bueno, ustedes se equivocaron, pero vean, aquí es la tumba correcta y aquí está el cuerpo. Y ya, y se acababa todo el movimiento, todos los inicios del cristianismo se hubiera acabado y todo simplemente hubiera sido un malentendido y una vergüenza para los discípulos y, y las mujeres que justamente dijeron que la tumba estaba vacía. Hay otro Ajá. detallito ahí, Diego, y es que Jesús no fue sepultado en un cementerio donde hay 300 tumbas y hay que escoger cuál es la de Jesús. Él fue sepultado en una tumba de un hombre rico en un jardín, que era una tumba sola. No había más nada en el área. O sea, no es como que, bueno, ¿cuál será la lápida de Jesús? No, era una tumba aislada en un jardín de un hombre muy rico. Entonces ahí no había confusión, no había cómo. José de Arimatea, el dueño de la tumba, no sabía cuál era su tumba. O sea, no tiene sentido. Así es, así es. Y ahora hay otra teoría que es bastante famosa, que es la de la alucinación. Y esta es porque, de hecho, sí se ha comprobado que cuando alguien acaba de tener alguna pérdida, ahora puede tener sueños o puede tener alucinaciones con esa persona. Y entonces muchos escépticos vienen y dicen, bueno, eso fue lo que le pasó a los discípulos. Ellos estaban tan tristes, ¿verdad? Y pensemos en el caso de Pedro, que hasta había negado a Jesús 3 veces antes, el día antes. Y entonces ellos estaban muy tristes de que no hayan eh, conseguido lo que querían, ¿verdad? Habían abandonado muchos su vida y realmente todavía ha sido una farsa porque Jesús nada, simplemente lo habían matado y ellos esperaban quizás hasta un Mesías político y ese Mesías no podía morir. Entonces ellos estaban tan tristes y había tanta confusión en ellos que esto provocó que tuvieran una alucinación con Jesús, que provocó que tuvieran la visión de un Jesús resucitado y que eso les permitió expandir esta creencia y estos son los inicios del cristianismo y así fue como surgió. ¿Qué nos puedes decir de esto? Me parece muy interesante esa teoría. O sea, los discípulos no vieron a Jesús resucitado, lo que vieron fue una alucinación. Porque mire, cuando un ser querido muere, uno lo extraña, uno le parece verlo a veces en cualquier momento, se lo aparece, le parece a uno que lo vio. Y quizás eso fue lo que le pasó a esta gente, que el trauma de la pérdida tan grande que habían sufrido los llevó a ver una alucinación. O sea, les digo por qué eso no es ni siquiera una posibilidad. Porque Jesús se le apareció a múltiples personas al mismo tiempo. A los discípulos con Pedro, a los discípulos sin Pedro, a un grupo de 500 personas a la vez. Entonces, ¿qué psicólogo, qué psiquiatra
es capaz de decir que un grupo de 500 personas puede tener una alucinación colectiva, cuando las alucinaciones son aquí en la mente del individuo. Aquí en la mente del individuo. Entonces, ¿cómo 500 individuos van a tener la misma alucinación al mismo tiempo? Eso es algo imposible. Pero mire, peor que eso. Si Jesús es una alucinación, entonces eso quiere decir que la tumba no está vacía, porque sigue muerto. Lo que ellos vieron fue una alucinación, pero la tumba está vacía. La tumba está llena, mejor dicho, porque no se murió, no resucitó. Entonces, ¿cómo explicamos la tumba vacía? Una alucinación, pero la tumba está vacía. ¿Me explico? O sea, si es una alucinación, sigue muerto. Y si sigue muerto, la tumba no está vacía. Además, una cosa más. Imagínense una alucinación que habla. Una alucinación que está cocinando desayuno al lado del lago de Nazaret, friendo pescado y comiendo con los discípulos. Y haciéndole preguntas y dialogando con ellos. ¿Cuándo usted ha visto una alucinación así? O sea, estamos hablando de unos niveles de comunicación que hacen imposible que sea una alucinación. Entonces, de nuevo, esto es un intento de personas que tienen que buscar alguna justificación, alguna manera de no creer en la resurrección. Tienen que tener demasiado fe y ser demasiado ignorantes, voluntariamente ignorar cualquier cantidad de evidencia para poder sostener esa postura. No es sostenible. Así es. De hecho, Miley Kona, haciendo en un modo de broma sobre este tema de que las alucinaciones no son grupales, él habla como muchas veces pasa lo mismo como un sueño, ¿verdad? Y si un sueño fuera grupal, entonces él podría nada más estar durmiendo y se soñó que estaba en una playa, entonces despierta y le dice a la esposa, hey, venga, sueñe conmigo y nos vamos a tener unas vacaciones gratis, ¿verdad? Y eso simplemente no pasa, porque esos aspectos están solamente en la mente de la persona que lo está viviendo y no se tienen alucinaciones grupales, así como tampoco se tienen sueños grupales. Eh, lo cual es un poco triste para cada uno de nosotros que pudiéramos viajar en cualquier momento a cualquier lado del mundo de forma gratis. Aquí nos Claro que sí. acaba de aparecer Lubin Areas, un gran amigo conocido de años de ambos. Y entonces pasamos a una de las últimas teorías que, bueno, saben, la tumba, ellos fueron a la tumba correcta y Jesús murió y ello no fue una alucinación, pero resulta que hubo alguien que le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Eh, y entonces realmente fue a esta persona que la crucificaron porque fue el que llegó con la cruz. Ya estábamos hablando antes como esta teoría la usan mucho incluso personas musulmanes y para justificar lo que el Corán dice que justamente Jesús no murió. Y entonces esta es la teoría de que la persona que crucificaron realmente no fue Jesús, sino que fue Simón de Sirene. ¿Qué nos puedes decir ante esto? Esa teoría es bien interesante. Los musulmanes son los que pienso que, si no me equivoco, son los que primero usaron esa teoría o primero la propusieron para decir que los romanos se confundieron y crucificaron al hombre que iba cargando la cruz pensando que él era el culpable y Jesús se escapó. No solo se escapó, fue a la Meca y se convirtió en musulmán. Entonces, eso es una teoría muy interesante. Primero, los romanos no se confundieron porque el que iba cargando la cruz no tenía la corona de espinas, no tenía los latigazos y no estaba siendo crucificado. Segundo, las autoridades judías que querían ver a Jesús muerto, que se pasearon al pie de la cruz y se mofaron de él, no se hubiesen dado cuenta que no era Jesús, que era otra persona la que estaban crucificando. ¿En serio? ¿En serio creemos que eso fue lo que sucedió? Y que Jesús, o sea, de alguna manera, Jesús no fue crucificado y que se escapó. O sea, los discípulos no reconocieron que no era Jesús. Entonces, o sea, estamos apelando a algo que realmente
no tiene poder. No tiene. Además, si Jesús no fue crucificado, entonces la tumba todavía tuviese a Simón de Cirene ahí enterrado. Porque Simón de Cirene, si a él fue el que enterraron, él no resucitó, te lo garantizo. Entonces, ¿cómo tenemos una tumba vacía? ¿Se robarían los discípulos el cuerpo equivocado para...? No. Ya tenemos que estar, ahora sí estamos hablando de una conspiración, como que el hombre no aterrizó nunca en la luna. O sea, estamos hablando de cosas locas. Suena bonito, pero que va, ni los romanos ni los judíos iban a permitir que Jesús se escapara. No lo iban a permitir. Para nada. Entonces, esa teoría tampoco se sostiene en un debate. Así es, y de hecho, estaba pensando cómo los romanos realmente querían matar a Jesús, ¿verdad? No era que no fue que ellos le dijeron, ok, el hombre que ustedes tienen que crucificar le va a llegar a las 5 de la tarde, le va a llegar un muro y en un caballo, cuando llegue el caballo lo agarran y lo crucifican, ¿verdad? Ellos sabían quién era. Había tenido el juicio con Pilato, bueno, con un juicio arreglado con Pilato, y ellos sabían quién era la persona, sabían cómo se veía. De hecho, lo estuvieron golpeando la noche anterior, ¿verdad? Y es muy poco razonable pensar justamente que ellos simplemente se equivocaron, ¿verdad? Cuando estuvieron con una persona toda la noche, todo el día anterior, y que era una persona que ellos veían como una amenaza también, no se iban simplemente a equivocar de persona. No, imagínate a Simón en la cruz. ¿Qué estaría diciendo? Óigame, yo no soy. Sí. Se equivocaron. No me claven a mí, yo no soy Jesús. Míralo, se va corriendo. Ajá. Simón entonces se preocupó por María. Simón le perdonó al ladrón que estaba al lado. Simón habló con el padre. Vamos, que en serio, ¿quién se cree eso? Sí. Y que sería un cambio también muy diferente de persona del Jesús que se presentó ante Pilato, ¿verdad? Cuando él le preguntó, ¿es usted el Mesías? Y le dijo, y le recita el versículo del Antiguo Testamento, en otras palabras, diciéndole, yo soy, ¿verdad? Amén. Y, y entonces, bueno, no fue el crucificar a la persona equivocada. Y ahora, esta es otra teoría y es la última que vamos a ver hoy. Bueno, del cuerpo robado. ¿Y qué es esto? Entonces, los que proponen esta teoría dicen, bueno, Jesús fue crucificado efectivamente, pero los discípulos habían invertido tanto en seguir a Jesús, habían abandonado todo lo que hacían, que básicamente ellos se reunieron y dijeron, hey, eso no funcionó, pero hay que hacerlo a funcionar de alguna forma. Y la forma en que lo vamos a hacer es que vamos a ir a la tumba, vamos a robar el cuerpo y entonces vamos a decir que Jesús resucitó. Y ya así podemos decir, bueno, realmente no nos derrotaron, sino que no fue como ustedes se lo esperaban nada más. Entonces, ¿qué nos puedes decir ante esto? Bueno, de nuevo, otra de esas, en inglés hay una frase que se dice grasping for straws. Se traduciría un acto de desesperación, tener que decir algo así. Primero, piénsalo otra vez. La lógica, piénsalo bien, porque Dios nos dio una mente para que la usáramos. Piénsalo bien. Si el cuerpo de Jesús fue robado para aparentar que Jesús ha resucitado, eso quiere decir que Jesús no resucitó, que Jesús seguía muerto. Y si Jesús seguía muerto, ¿quién se le apareció a los discípulos? ¿Quién se le apareció a Santiago? ¿Quién se le apareció a Pablo? ¿Quién se le apareció a los 500? ¿Quién? O sea, si él estaba muerto, no se le podía aparecer a la gente. Y hemos visto que históricamente está comprobado que Jesús se apareció después de muerto a todas estas personas. Entonces, no podemos tener las dos cosas. Si se apareció es porque resucitó. Y si no resucitó, no podemos hablar de apariciones. Una cosa no compagina con la otra. Eso es sin ni siquiera considerar que los cobardes que salieron huyendo y negaron a Jesús 3 veces se iban a jugar la vida para robarse un cadáver. No, hombre, no. Si no creyeron que Jesús era el Mesías en vida,
Si no estaban dispuestos a dar su vida por él cuando él estaba vivo, ahora después de muerto, si Jesús hubiese muerto en esa cruz, no hubiésemos escuchado más nunca ni de Mateo, ni de Lucas, ni de ninguna de esta gente, ni de Juan, ni de Jacobo, de ninguno, porque se hubiesen dicho, bueno, perdimos nuestro tiempo, nos engañaron, volvamos a nuestra vida normal. O sea, no encaja con la evidencia que tenemos. De ninguna manera. Estamos tratando, esa teoría es como tratar de decir que hay un círculo cuadrado. Es imposible decir que los discípulos se robaron el cuerpo. Así es, así es. Entonces, vamos a ver, repasar un poquito lo que acabamos de ver. Estábamos hablando de cómo la resurrección es realmente el fundamento de nuestra fe y que eso separa el cristianismo de todas las demás creencias. En el momento en que Dios se revela, dice, sí, yo les voy a dar mis ideas y les voy a dar un conjunto de lo que es el cristianismo, pero además hay un hecho histórico que ustedes pueden verificar que lo que yo estoy diciendo es verdadero. Y esa es la resurrección. Y a favor de este hecho tenemos, Juan nos acaba de dar 5 evidencias que son aceptadas por incluso gente escéptica, ¿verdad? Y son aceptadas por la mayoría de los historiadores que son competentes en el área, pero sin importar si son escépticos o no. Entonces son hechos mínimos sobre los cuales que necesitan ser explicados. Y vemos como la mejor explicación, aquella que explica todos esos hechos, que explica el fundamento de esos hechos y que proveen la razón más coherente y lógica, es justamente la resurrección de Jesús. Porque ni la tumba equivocada, ni la alucinación, ni la teoría del cuerpo robado, ni que crucificaron a una persona equivocada, ni ninguna otra teoría realmente puede explicar y puede manejar esos hechos tan bien como lo hace la resurrección. Y ahora eso tiene una gran consecuencia para nosotros, ya que establecimos que la resurrección es verdad y por lo tanto las verdades centrales del cristianismo son verdad. Entonces podemos recordar las palabras que hablábamos al principio de Pablo, cuando él dice, bueno, si Jesús no resucitó, vana es su fe, ¿verdad? Si Jesús no hubiera resucitado, nada de eso tiene sentido, pero como Jesús sí resucitó, podemos afirmar nuestras vidas en un fundamento sólido como es justamente la resurrección de Jesús, como es justamente este cristianismo. Y también eso nos da un sentido, un propósito, un valor objetivo que no depende de nadie más. Y también nos asegura la esperanza que podemos tener aquí en el mundo. Porque entrando tal vez en otros aspectos que quizás podemos dejar para otro show, la crucifixión también nos da una forma en cómo Dios trata la justicia en el mundo. Ese sentimiento cuando vemos tantas cosas malas que suceden, la crucifixión es la respuesta en el amor y la justicia de Dios ante el sufrimiento y la maldad de este mundo. Y entonces esto pone el cristianismo en un nivel totalmente diferente en comparación con cualquier otra creencia. Y entonces les recuerdo a las personas que nos están viendo, tenemos ahorita 83 personas en vivo. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas, pero nada más unos puntos previos antes. Recordar que para que podamos identificar la pregunta, deben escribir pregunta, ojalá en mayúscula, seguido de su pregunta. También no hice un resumen de las 5 evidencias que nos dio Juan al propio, porque las personas que le den like y follow a las páginas de Reasons for Hope en Instagram y en Facebook y además nos escriban un mensaje directo, les vamos a pasar un PDF con estas evidencias resumidas para que ustedes también las puedan estudiar en más detalle y también puedan compartirlas con sus amigos. Pero tienen que darle like y follow a Reasons for Hope y escribirnos un mensaje directo. Y entonces vamos... También es importante, Diego, que como empezamos con un poquito de dificultades técnicas, nos hemos extendido un poquito. El formato del programa lo vamos a tener es de 1 hora. Esto normalmente sería de 11 a 12 horas de Miami. Entonces, como ya son más de las 12, ya llevamos más de 1 hora en este proceso, solo vamos a tomar unos 10 minutos para preguntas o respuestas. Pero en el programa típico, cada semana,
dejaremos por lo menos 20 o 30 minutos para preguntas y respuestas, porque queremos ayudarnos a ustedes a pensar sobre estas cosas y pensar bien. Pero vamos a tomar unos 10 minutos para contestar las preguntas, las más que podamos en este tiempo. Así es. Entonces, tenemos la primera, es de Ariana Lorena. Y ella nos dice, bueno, saludos desde Colombia. Ahora, Jesús murió con dos hombres más, con dos ladrones más. Y entonces ella pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace que la muerte de Jesús sea diferente y más relevante? ¿Qué es lo que hace que la muerte de Jesús sea qué? Sea diferente y más relevante en comparación Correcto. con la de esos otros dos hombres. Excelente pregunta a la hermana que hizo esa pregunta desde Colombia. Habían tres personas en la cruz, pero solamente una de ellas era el Mesías. Los otros dos merecían estar en esa cruz por los crímenes que habían cometido. Inclusive, los dos tienen un diálogo muy interesante. Uno se empieza a burlar de Jesús y el otro le dice, óigame, pero no te da vergüenza lo que estás haciendo. Tú y yo merecemos estar aquí por las cosas que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada. Entonces, habían tres hombres en la cruz, dos sinvergüenzas y un hombre inocente. Habían tres personas en la cruz, dos seres humanos y un Mesías. Entonces, lo que marca la diferencia es que Jesús dijo que iba a morir, dijo que iba a resucitar al tercer día y cumplió con su promesa de resucitar. Lo que hace la diferencia es que Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida y que todo aquel que en Él creyese no moriría, sino que viviría para siempre. Y Jesús dijo, le dijo inclusive al ladrón que tenía al lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no era un ser humano más el que estaba en la cruz. Era el Hijo de Dios, el eterno, la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, un hombre inocente, perfecto, que murió en lugar tuyo y mío. Los otros murieron por culpa de lo que habían hecho. Jesús murió por amor, porque te amaba a ti y porque me ama a mí. Y eso marca toda la diferencia entre esas tres personas. Así es, también el contexto en el que se da ambas muertes, como vos decías, y Jesús venía de hacer muchas afirmaciones, de hacer muchos milagros, de hacer muchas acciones que mostraban e iban dando evidencias de que Él era justamente Dios encarnado. Y en muchas ocasiones Él justamente dijo eso, dijo, yo soy Dios. Y al morir, ¿verdad? Los tres murieron, pero además solamente Jesús resucitó. Y esto también, además del contexto previo, todo lo que pasó después hace que sea muy diferente eh, las situaciones que vivieron estos hombres. Tenemos otra pregunta que, vamos a ver, déjame, aquí la encuentro. De hecho, tenemos bastante gente que ha estado muy activa en los comentarios. Y, por ejemplo, Jesús Durán dice, ¿qué diferencia hay entre la resurrección de Lázaro y la de Cristo? Y esto también va porque él antes nos había preguntado que en los evangelios también hay un relato de que otras personas volvieron a la vida. Entonces, nuevamente, ¿qué diferencia hay entre todas estas y por qué la de Jesús es particular? ¿Quién hizo la pregunta? Jesús Durán. Bueno, Jesús, gracias por esa pregunta. Excelente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte de Jesús y su resurrección y la muerte y la resurrección de Lázaro? Hablando en términos lo más simple posible, Lázaro murió, Jesús lo resucitó y Lázaro tuvo que volver a morir. La resurrección de Lázaro fue un milagro que le extendió la vida terrenal a Lázaro por un tiempo, pero luego tuvo que morir de otra cosa. Fue una de las pocas personas que tuvo el privilegio o la desgracia, según lo miremos, de tener que morir dos veces. O sea, pero la diferencia que Jesús resucitó una vez y por siempre, como dice el autor de los Hebreos, y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. O sea, la resurrección de Jesús fue la primera resurrección para vida eterna de un ser humano. Inclusive en el Antiguo Testamento hay milagros de resurrección, pero fueron resurrecciones para
una vida terrenal más larga, pero que terminaron en muerte. Pero la resurrección de Jesús es la primera resurrección para vida eterna. Por eso dice también el autor de los Hebreos que Él nos abrió un camino, nos abrió una puerta para que nosotros también tengamos la esperanza de que cuando este cuerpo terrenal muera, nosotros no es el fin. Tenemos la esperanza de resucitar también como resucitó Él, no temporalmente, sino para siempre. Una resurrección eterna. Entonces, esa es la diferencia entre las dos resurrecciones. Así es. Para recordarles, porque veo que varios nos están preguntando en los comentarios cómo se pueden tener los documentos de los que hablamos, deben seguir y las dos páginas de Reasons for Hope en Facebook y en Instagram. Y después de eso nos mandan un mensaje privado y ahí le vamos a hacer llegar el documento. Eso es que les estamos hablando. Bueno, Raúl Jaramillo, conocido amigo de ambos, nos pregunta si Jesús sabía que iba a resucitar, ¿realmente su sacrificio fue tan trascendente? Si Jesús sabía, ¿cómo es la pregunta? Si Jesús sabía que él iba a resucitar, ¿podemos decir que su sacrificio fue tan trascendente? Claro, claro, porque su conocimiento de lo que iba a suceder no le quita valor a lo que él hizo. Lo que hace su sacrificio trascendente es el hecho de que paga por el pecado de nosotros, de toda la humanidad, con su crucifixión. Y su resurrección nos asegura la vida eterna. Entonces, su conocimiento de esas cosas en ninguna manera le resta valor a lo que hizo. Es más, yo diría que el hecho de que él sabía lo que él estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo y lo que le iba a costar hacerlo, es lo que realmente le da valor al sacrificio. Él no fue sorprendido un día, arrestado y de sorpresa lo mataron. No, él sabía que ese día venía. Por eso en el jardín de Getsemaní lloró esa noche, sufrió porque sabía lo que le esperaba al día siguiente. Y aún así se sometió a todo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Ese conocimiento, lejos de evaluar lo que Jesús hizo, lo que hace es aumentar el valor de lo que él hizo. Excelente pregunta, Raúl, y bendiciones y saludos para Fe Razonable y toda la gente tuya. Así es. Y vamos a pasar con la última pregunta para quedarnos dentro de los 10 minutos que hablamos. Pero está muy interesante y dice, bueno, ¿es la sábana santa, el sudario, una evidencia real y tangible de la resurrección? Óigame, esa pregunta sí está buenísima. Sí. Mira, yo conozco en nuestro ministerio de Reasons for Hope, tenemos uno de nuestros apologistas, tiene una de solo 5 réplicas, Wow. tamaño actual de la sábana. Y se han hecho estudios de toda índole para confirmar si eso o no. A la hora de la verdad, nadie sabe. Eso, o sea, tenemos que ser honestos. O sea, nadie sabe si eso no es. Pero toda la evidencia señala a que fue la sábana que tapó a un hombre que fue crucificado, porque las manchas de los huecos en las manos y en los pies se pueden observar en las manchas de la sábana. Fue un hombre que tuvo una corona de espina, porque esa se puede distinguir esas marcas en la sábana usando unos filtros y luces especiales. Fue un hombre cuyo costado fue traspasado. O sea, hay una serie de detalles tan increíbles, impresionantes. Mi opinión personal es que sí, que lo es. Esa es mi impresión y mi posición. Ahora, no podemos ser dogmáticos sobre esas cosas. ¿Y qué pasa? Que típicamente tenemos la tendencia de adorar las cosas en vez de adorar al Señor. Y si supiéramos sin lugar a duda que ese es el sudario de Jesús, ¿no se imagina usted que hubiese un templo para ese sudario y que la gente fueran todos los años a tocarlo? Totalmente. Y a reverenciar la sábana en vez de reverenciar al que resucitó de los muertos? Entonces, la evidencia no es conclusiva
pero es muy persuasiva. Yo creo que sí lo es. Y no soy experto en el tema, pero Gary Habermas, experto en el tema, él afirma que esa es, con muy alto nivel de probabilidad, la sábana que cubrió a Jesús. Eso es cierto. Ahora, quiero tomar solo 2 minutos para decirte, si estás viendo este programa, el propósito de todo lo que hemos hablado hoy es para que quede claro que lo que Jesús hizo en la cruz es una historia verídica, real. Murió. Y que Jesús realmente resucitó de los muertos. Es lo que celebramos esta semana, es lo que recordamos esta semana de Semana Santa. Y si esto que hemos demostrado que es cierto, tú lo comienzas a creer como cierto y entiendes que lo es, solo queda una cosa que podemos hacer, y es aceptar el regalo precioso que Jesús nos da de la salvación. Esa muerte en esa cruz, ese sacrificio por amor, merita que tú y yo rindamos nuestra vida a Él. Y si tú nunca has entregado tu corazón a Jesús, si tú nunca has aceptado el regalo de la salvación que Él compró a precio de sangre, hoy es un buen día para hacerlo. Aquí no hay palabras mágicas, aquí no hay una fórmula mágica. Lo único que tienes que hacer es ahí mismo donde tú estás, es pedirle a Dios que te perdone. Porque realmente todos hemos ofendido a Dios, todos hemos pecado, todos necesitamos de esa salvación. No hacemos nada con pedirle a Dios que nos salve y a la vez decir que nosotros no necesitamos la salvación porque nosotros somos buenos. Si somos buenos no necesitamos la salvación. Pero todos nosotros somos malos. No hay bueno ni uno, todos somos pecadores. Lo único que tienes que hacer ahí donde tú estás es aceptar, reconocer que tú eres un pecador. Pedirle a Dios que te perdone. Pedirle a Jesús que te perdone. Que el sacrificio que él hizo en la cruz lo aplique a tus deudas con Dios. Y que entre a morar en tu corazón. Y hoy mismo tú puedes comenzar una nueva vida en Cristo. Hoy mismo se puede cumplir en ti lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy tú puedes asegurarte que tu futuro eterno sea vida y vida en abundancia junto a nuestro Señor Jesucristo. Pero tienes que tomar esa decisión porque el mismo Señor lo puso en nuestras manos. Todo aquel que cree será salvo y el que no cree ya es condenado. La opción es tuya. La evidencia la hemos presentado. Todo el que ha encontrado esta evidencia ha tenido que tomar una decisión, como la que tomó Josh McDowell, el famoso apologista. Él era ateo. Se propuso demostrar que todo esto era un fraude. Evaluó toda la evidencia y cuando encontró la realidad de que Jesús realmente vivió, murió y resucitó, termina rindiéndose a los pies de Cristo. Dice él, palabras textuales: después que me propuse refutar el cristianismo intelectualmente y no pude, concluí que la Biblia es la verdad y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entregó su corazón a Jesús. Esa es la historia de muchas personas. Lee Strobel y cuantos más. Y esa puede ser tu historia también. Acepta hoy el regalo de la salvación. Y déjanos saber. Buscaremos la manera de conectarte con alguna iglesia, enviarte una Biblia, hacerte llegar recursos que te ayuden a comenzar a dar los pasos en nueva vida. Y gracias por estar con nosotros en este programa de Piénsalo Bien. Diego. Wow. Y creo que ese es el punto más importante, ¿verdad? Poder pasar del, ok, yo sé que me convencí, y eso nos debe de impulsar a una acción que es la de confiar en, de que no es simplemente, bueno, sí, yo sé que resucitó y que Dios existe, sino que saber que esa resurrección es la muestra de amor más grande y es la puerta que nos abre a tener esa relación con Dios. Y el saber que eso pasó es una invitación a aceptarlo y a confiar en eso.
Entonces, wow, es una excelente forma de terminar porque al final es el propósito también de este show. Recordarles a las personas un par de anuncios. Vi que varios, de hecho, nos comentaron, hey, pase mi pregunta, ¿verdad? Eso va a ser un show semanal. Vamos a estar aquí, si Dios lo permite, todos los miércoles a esta misma hora. Fue a las 11 de la mañana, hora New York. Ya llevamos 1 hora 15 y vamos a empezar todo el miércoles a esta hora. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas que en las siguientes semanas esos tiempos van a ser un poco más extensos para poder abarcar más preguntas. Pero queden conectados, ¿verdad? Porque vamos a expandir mucho contenido, vamos a dar mucho contenido. Les recuerdo, para obtener el PDF, donde resumimos las evidencias a favor de la resurrección, nos deben escribir un mensaje directo a Reasons for Hope y seguir la página de Facebook y la página de Instagram. Ahí también estamos poniendo mucho contenido de Juan Valdés, que es excelente, como acaban de ver. Y se viene algo, como dice Jorge, también gigante con la Sociedad de Apologistas Latinos. Estamos haciendo un esfuerzo y trabajando. Ahorita está en el horno todavía, pero pronto lo vamos a poder sacar y saborear todos. Y eso sería, Juan. No sé si nos quieres despedir. El tema de la semana que viene, ¿lo tienes ahí a la mano? Lo tengo, sí. Era justamente de qué hemos aprendido en este tiempo de pandemia y cómo podemos tratar el tema de la flojera espiritual. Eso de que muchas veces, yo sé que hay que hacer cosas y simplemente por pereza me entra una notificación en Facebook y ahí me quedé 3 horas cuando No se pierdan ese programa. ¿Qué podemos aprender de la pandemia? Uf, así va a estar es. buenísimo. Va a estar buenísimo. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Dios le bendiga. Muchas gracias a todos. Nos vemos la otra semana, a esta misma hora.